Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿cómo han tomado esto, no? Bueno, por supuesto, con un enorme rechazo. Nuestros abogados van a apelar esta resolución, que tiene en sí misma una gran contradicción, porque ocurre lo siguiente. La Cámara de Apelaciones, por un lado, quitó de los cargos que se le hacían a Ponce y Aracaki varias de las figuras penales que en su momento les habían imputado. Por ejemplo, intimidación pública, lesiones graves. La Cámara confirmó lo que nosotros hemos señalado, que no hay ninguna prueba que pueda indicar, por ejemplo, que nuestros dos militantes hubieran herido a un policía o que hubieran formado parte, como intentó demostrar el fiscal Moldes, de un plan articulado para, por ejemplo, impedir la sesión del Congreso. Estos eran los cargos delirantes con los cuales nuestros militantes quisieron ser en su momento detenidos. Es decir que solo quedó como cargos contra Ponce y Aracaki los de atentado a la autoridad, en fin, las cosas menores que se suelen colocar cuando una persona es detenida en una manifestación, este tipo de cuestiones. Hoy, estas penas que se le querían colocar no solo son excarcelables, sino que en caso de que en un juicio Aracaki y Ponce fueran condenados, probablemente tendrían una prisión en suspenso por el carácter menor de las penas. Claro. Bueno, en esas condiciones, sin embargo, le dictan la prisión preventiva. Es decir, que es una prisión preventiva que no se corresponde en absoluto con los cargos que se les imputa. Bueno, está en la moda esta que ha impuesto la doctrina Irursum, lamentablemente, ¿no? Marche preso y después espere ahí. Exactamente, es la doctrina Irursum, en este caso dictada por el propio Martín Irursum, claro, porque él es uno de los miembros de la Cámara de Apelaciones. Entonces, es el uso de la prisión preventiva como castigo anticipado, más o menos en los siguientes términos. Como no te puedo probar ningún delito, entonces te castigo simplemente y arbitrariamente con la prisión preventiva. El sentido, ya no jurídico, sino político de esto, Gustavo, es muy claro. En un momento en que hay una enorme inquietud popular, va a haber seguramente manifestaciones frente a las próximas paritarias, la reforma laboral y todo lo que estamos viviendo en la Argentina. Bueno, crear un clima de amedrentamiento frente a los que se movilizan y llevan adelante acciones contra todo este ajuste. Este es el sentido de esta medida. Aracaki y Ponce van a continuar en libertad mientras nosotros apelemos y en este caso la Cámara de Casación no confirme este fallo de Cámara, pero por supuesto vamos a apelar, lo vamos a hacer el día lunes y en este caso vamos a movilizar también el lunes a la mañana a Comodoro Pi, con organizaciones sociales de derechos humanos. Seguramente vamos a ser acompañados por muchos de ellos, y bueno, por supuesto rechazando esta utilización de la prisión preventiva como un castigo. Claro, totalmente. Marcelo, pasando a otro tema, ¿cómo estás viendo en estos momentos la marcha y de la economía y de los temas, ¿no?, que realmente están preocupando a muchas franjas de nuestra sociedad? Bueno, a ver, el gobierno está tratando a la economía con dos varas completamente diferentes según de quién se trate, si hablamos de trabajadores o hablamos de especuladores financieros, grupos petroleros y demás. Tenemos una economía que en una buena medida está dolarizada e indexada. Vos fíjate que ayer se volvió a emitir deuda pública
con esta particularidad que tenemos donde la deuda interna en dólares se emite indexada, asegurándole cláusula gatillo a los que compren los títulos públicos en un esquema del siguiente tipo: te aseguro toda la inflación que exista y por encima de esa inflación te doy, por ejemplo, un 4% de interés real, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con el gas, las naftas, a las cuales tenemos dolarizadas y por lo tanto indexadas, de tal manera que cuando, como viene ocurriendo desde principio de año, tenemos una devaluación casi constante, bueno, el corrimiento de los precios de los combustibles y de las tarifas es así. Ahora, en este mismo momento tenemos a docentes, tenemos a trabajadores de distintos sectores que con toda justicia y por lo anterior desconfían de estas paritarias con techo del 15% y de un gobierno que jura que la inflación del 2018 no va a exceder esa pauta. Cuando docentes y otros trabajadores reclaman la indexación, reclaman la cláusula gatillo, el gobierno la rechaza por completo. Claro, totalmente. Y entonces tenemos en un país donde en el 2018, y esto ya está completamente claro, la inflación no va a ser menor al 25%, porque ya tenemos un 3% en febrero, porque solo las naftas, Gustavo, de diciembre a ahora ya aumentaron un 16%. Bueno, en ese país se quiere pisar el salario con paritarias del 15%. Entonces es muy claro que acá tenemos esta economía indexada con la trampa mortal del endeudamiento cargando sobre la economía nacional que, arrastra hacia arriba todos los precios menos el del trabajo. Totalmente. Marcelo, que tengas buen día, gracias. Buen día, Gustavo, un abrazo. 7:13. 2018 en Radio 10. Arranca tus mañanas con el repaso preciso de la información más importante del día. Desde las 5, Guillermo Favale te acompaña con Siempre Noticias, el panorama de noticias de Radio 10. A las 6 llega Mañana Silvestre. El Gato Silvestre y equipo organizan las noticias del día para que nadie te cambie las cosas de lugar. A las 10 sube la temperatura con El Ángel. Babi Echecopar con nuevo horario y la misma actitud. A las 14 date una vuelta por lo mejor de la tarde. Mario Mundo hace Un Mundo de 10. Desde las 16, prepara tu regreso a casa con los temas más importantes del día y el adelanto de los diarios de mañana. La Vuelta de Sloto con Marcelo Slotoviazda. A las 19, nos jugamos todo. En el año del Mundial, el deporte también está en Radio 10. Resumen 10 con Maxi Palma. Desde las 20, llega el momento de pensar en positivo. Sebastián Bazá lo hace Ahora sí. Cuando la noche empieza a cerrarse, es un buen momento para abrir la cabeza. A las 23 vuelve RH23 con Rolando Hanglin. Y a la 1, Gustavo Romero acompaña a los más despiertos con Antes del Amanecer. 24 horas con vos, con la mejor programación. 2018 en Radio 10.